Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar hoy es un acercamiento pues a las manifestaciones artísticas. Vamos a mirar qué contiene una obra de arte. Eh, Eso como para hablar un poco de cuál es la intención cuando nosotros hacemos nuestras obras, ¿sí? Si vamos teniendo una intención, ¿cuál puede ser esa intención? Porque es importante ir definiendo qué nos gusta trabajar y cómo lo podemos trabajar, qué formas hay para trabajar. Entonces, por eso hablamos de que esas manifestaciones artísticas, en este caso, las que están enmarcadas en las artes plásticas, como es el grabado, el dibujo, la fotografía, la escultura, la serigrafía, el video, en fin, nos permiten entonces comunicar, ¿sí? Tener un mensaje para comunicar. Y a través de esa comunicación nosotros utilizamos pues los elementos que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, como el punto, la línea, el plano, ¿sí? Las formas, la textura y la composición en sí. Entonces, aparte de esos elementos, pues nosotros debemos de tener una posición a nivel temático de lo que queremos mostrar. Hay gente que se dedica desde la parte política, otros se dedican a trabajar paisaje, otros se dedican a recrear la vida cotidiana, otros pues la vida social, las condiciones sociales, la cultura, ¿sí? Entonces van teniendo como una línea por la cual se van yendo a hacer sus representaciones. Otros son todavía clásicos, ¿cierto? Cuando se dedica al paisajismo, al retrato, al uso del bodegón, que luego vamos a ver un poquito más qué es ese bodegón y cómo podemos hacer uno. Ese es un poco más clásico, ¿sí? Más clásico, de tener el modelo ahí y de reproducirlo. Pero también tiene gran contenido, por lo que les estaba diciendo. Cada uno tiene una intención cuando hace sus obras, ¿sí? Cuando busca su camino. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Ya cuando se tiene esa temática en la que yo quiero comunicar, pues voy teniendo un estilo, ¿sí? O podríamos decir que es como mi firma, ¿sí? Cada uno que escribimos un mismo lenguaje, se ve diferente. Así todos escribamos la palabra árbol, nos imaginamos cada uno un tipo de árbol y nuestra letra queda distinta, ¿sí? Entonces, eso nos hace diferente al otro. Ese estilo es el que nos hace que nos diferenciemos y que digan e identifiquen nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a mirar, porque también nuestras obras se pueden ver marcadas por el momento, ¿sí? Por la época que se está llevando, por una situación en particular. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, no solo cuando construimos arte, sino también cuando lo analizamos, ¿sí? Cuando lo valoramos, que también es muy, muy interesante conocer esos aspectos. Entonces, vamos a enfocarnos en qué es ese estilo, porque ya habíamos mencionado pues los elementos de la composición, el punto, la línea, el plano, la textura, en fin, lo que ya veníamos viendo. Y como les dije, temáticas que también más adelante las vamos a mencionar, pero vamos a hablar ahorita un poco del estilo, ¿sí? Lo que les estaba hablando. Esa firma que yo le puedo poner a mi trabajo, que cuando se vea, se identifique esa línea que yo estoy trabajando, ¿sí? Ese camino que yo elegí trabajar. Entonces es bueno que aprendamos a diferenciar esos estilos en términos generales, ¿sí? Porque obviamente pues cuando hablamos de algo tan específico, cada artista tiene su estilo, pero a grosso modo, pues se pueden enmarcar en un estilo en general, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esas formas geométricas, solo composición con formas geométricas, estamos hablando de abstracción geométrica. Hay muchos artistas también que se dedicaron a esto. Creo que se los he mencionado
en otra sesión a Piet Mondrian, quien hacía traducción del lenguaje musical al lenguaje plástico visual, un diseñador en una revista, entonces era diagramador, todo, y sus obras pues también están enmarcadas dentro de la abstracción geométrica, con colores muy brillantes, ¿sí? Colores muy brillantes, y también líneas. La línea también cumple un papel importante dentro de sus composiciones. Entonces lo podemos ver en una obra de otra artista, de Sophie, en esta primera imagen que se llama composición. Tenemos un segundo estilo que tiene que ver con las formas irregulares, irreconocibles, ¿sí? Que por ende entonces no son figurativas, sino que son totalmente desconocidas para nosotros y no podemos decir, ahí hay un jarrón, ahí hay un círculo, ahí no, no podemos definir qué es. Y ese sí ya es el expresionismo abstracto, completamente abstracto, ¿sí? También, ahorita que miramos estos dos tipos de abstracción, cabe resaltar que es necesario mirar hacia atrás, lo que decíamos ahora, la influencia de una situación, de un momento, ¿sí? Entonces es necesario mirar ese artista en qué momento se está moviendo, ¿sí? ¿Cuál es su estudio, cuál es su investigación que lo lleva a trabajar esas formas, que para nosotros en su momento son totalmente irreconocibles, pero para él tienen un significado, ¿sí? Y quiere comunicar algo con eso, desde el color y desde las formas, desde esa composición general que a veces de pronto no logramos captar, porque el proceso de abstracción, que ya también se lo habían mencionado, es un trabajo arduo, no es de la noche a la mañana sentarme a tirar pintura en el lienzo, en el papel, no. Realmente eso tiene un trasfondo y para eso hay que mirar el contexto histórico, porque eso influencia mucho al artista. Obviamente no falta quien quiera sobresalir haciendo este tipo de cosas sin ningún fundamento, pero realmente es importante mirar hacia atrás en el artista, cómo ha sido su evolución, cómo ha sido esa búsqueda de su estilo, que es algo sumamente importante y muy difícil de encontrar. ¿Sí? Encontrar el estilo es complejo. Entonces, no podemos determinar cuando vemos una obra de estas, es que hizo cualquier cosa, se levantó y se le ocurrió tirar pintura. No, hay que mirar hacia atrás a ver cuál es el contexto del artista en el cual se inspiró para hacer ese trabajo. Entonces tenemos abstracción geométrica y expresionismo abstracto. Y una tercera, que recuerden que estamos hablando en términos generales, es aquella que es más común para nosotros y es la realista, ¿sí? Donde podemos identificar que hay un paisaje, que hay unas casas, que hay unas personas, que hay un árbol, que hay una situación que se está llevando a cabo allí. O sea, cuando yo puedo hacer una lectura similar a la nuestra realidad, ¿sí? Entonces estoy trabajando de manera figurativa, porque puedo identificar cada una de las formas que hay allí, ¿sí? Es lo que más de pronto para nosotros es como el arte clásico, ¿sí? El de academia, pero no podemos desconocer estos otros movimientos que nos han acompañado también en estas últimas décadas. Entonces, para que tengamos en cuenta estos estilos que, como les digo, son solamente tres que traje a colación, pero es porque digamos que los podríamos enmarcar de forma general en estos tres, pero existen muchos y casi que cada artista es un estilo de un mundo diferente, ¿sí? Pero eso es así a grosso modo. Abstracción geométrica, expresionismo abstracto y pintura o trabajo pues realista, ¿sí? ¿Qué quería mostrarles con eso? Acá, esta es una línea de tiempo que encontré muy valiosa, un excelente trabajo para la persona que la realizó. Voy a enviarles por correo a los del semillero el enlace para que la vean con detenimiento. Acá solamente voy a intentar a ver si nos abre el enlace, porque lo que estábamos hablando ahorita, la importancia de conocer cómo eh, el arte se ha visto permeado por el contexto histórico, por lo que va presentando,
por lo que cada hombre va desempeñando en su momento y cómo afecta eso a estos artistas que se dedican a hacer esas representaciones. Eh, el arte nos ha acompañado desde siempre, ¿sí? De maneras diferentes, y ha estado muy asociado con la parte técnica y la parte tecnológica, que de hecho pues surge la tecnología a partir de una necesidad. Y las herramientas iniciales, las expresiones gráficas iniciales del hombre que se dan en la época prehistórica, surgen de una necesidad de comunicar algo, ¿sí? Entonces eran seres muy apegados a lo ritualístico, como por ejemplo poder dibujar en las cavernas para, para que cuando salen a cazar o cuando salen a la recolección de alimentos tengan suerte, ¿sí? Entonces con eso están asociadas las imágenes. Se le tiene más fe a la imagen poder plasmar ahí la realidad que quieren que la realidad en sí. Entonces ellos confían que una vez plasmadas esas imágenes en la pared, unos lo hicieron de manera interna, otros externa, cuando ellos lo hacen y salen a cazar, van a tener ese éxito que estaban buscando, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a mirar y podemos leer cómo era la vida del hombre que habitaba en ese momento la tierra y cuáles eran sus necesidades. Necesidades de comunicación, necesidades para su vida diaria y cómo las van transmitiendo a los demás y cómo eso va quedando, cómo va quedando ese legado. Entonces ellos también tienen un estilo, ¿sí? Ellos también tienen su forma de comunicar. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero comunicar? ¿Sí? ¿Qué voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Qué formas me interesan a mí para comunicar algo? ¿Qué temáticas me interesan a mí? ¿Sí? Eso es como la importancia de la sesión de hoy, de conocer esas manifestaciones artísticas y empezar a mirar. Cada vez que vamos a una obra, pues tratemos de identificar si estamos frente a una abstracción geométrica, si estamos enfrente de un expresionismo abstracto, si estamos al frente de una obra figurativa y cuál me interesa más. Y dentro de las obras figurativas, que como les digo es lo más cercano, porque es nuestra realidad, ¿qué de esa realidad me interesa? ¿Qué quiero yo mostrar con eso? ¿Cierto? Entonces, esas son las cosas que nos debemos preguntar y nos debemos ir respondiendo poco a poco. Como les digo, esta presentación que estamos viendo acá es muy extensa, es muy minuciosa, es excelente. Entonces, se las voy a compartir. Acá solamente quería pues que miráramos. Es muy sencillo, ingresan ahí al Prezi y simplemente le dan iniciar. Se pueden, pues pueden mover la presentación si gustan, pero ella está organizadita para que vayan haciendo la lectura. Entonces empieza en la prehistoria, empieza a hablar de la aparición del hombre, ¿sí? Del tipo de hombre, de esa evolución del hombre, hasta que se convierte en un Homo sapiens sapiens. Entonces, cómo se va evolucionando, ¿sí? En esa época primitiva, eh, la división que tiene este periodo, el trabajo en piedra, así con el paleolítico. Entonces empiezan a mirar para que lo analicen. Cada una de esas épocas tiene unos materiales y unas expresiones, ¿sí? Entonces ahí está permeado el hombre por el medio en el que está viviendo, está teniendo unas necesidades en particular y está buscando cómo solucionar esas necesidades y cómo comunicar algo. Y entonces hay una evolución, hay un manejo de las herramientas para suplir unas necesidades básicas, ¿cierto? Entonces quería pues como mostrarles esta parte, es de detenerse a mirar. Aquí está la historia súper bien contada, entonces pueden ir empezando a mirar cómo va evolucionando el trabajo con la piedra, cómo el hombre ya cuando llega a ser un Homo sapiens sapiens empieza a comunicar de otra manera, ¿sí? Plasmando imágenes de lo que va viendo, de su realidad, ¿sí? Cómo las va adaptando. Entonces ahí es donde aparece este arte rupestre o arte
de las cavernas, que se hace con material pues natural, producto de las mismas plantas, ¿sí? Sangre de los animales. Acá nos dan la ubicación, ¿sí? Entonces están eh, en España y en Francia, lo que son las cuevas de Altamira y de Lascaux. Entonces aquí hay imágenes al respecto. O sea, está muy bien organizada la información de esta presentación y la encontré y me pareció pues muy propicia, ¿cierto? Bueno, también vamos a ver cómo el hombre va haciendo una manifestación, en este caso de las Venus, ¿sí? Tenemos una idea muy distinta, ¿cierto? Dentro del arte clásico a este prehistórico sobre la Venus. Acá hay una importancia de representar la abundancia, ¿sí? En especial la maternidad a partir del cuerpo femenino, cómo la trabajan en piedra, ¿sí? Los volúmenes, cómo va evolucionando, se dan cuenta, son Venus, ¿sí? Pero cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, para que vamos mirando esa importancia de conocer toda la historia del arte, desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, porque así vamos a tener más argumentos de decir cuál es nuestro interés, ¿sí? ¿Qué etapa nos gusta? ¿Cuál nos parece más interesante? ¿Por qué? ¿Qué entramos a analizar ahí? ¿Cuáles son esos materiales y esos intereses del hombre en su momento? ¿Por qué hoy pensamos distinto? ¿O qué queremos mostrar hoy? ¿O con qué formas? ¿Cierto? ¿O qué queremos rescatar también de estas culturas que han desaparecido, pero que han dejado un gran legado? Entonces ahí van a poder ver toda esa información. Es muy amplio, sí, es sumamente amplio, pero sí quería como que mostrarles acá una parte, ¿sí? Pero es mirar toda la historia, si se dan cuenta, está muy desmenuzada, perdón, hasta nuestro tiempo. Entonces es una invitación para que vayan mirando esa evolución y vayan analizando cómo van cambiando las formas, ¿sí? Cómo van cambiando las formas hasta llegar a lo que tenemos hoy. ¿Qué ha pasado con las formas tradicionales? ¿En qué se han convertido y por qué? ¿Sí? Entonces los invito para que miren la presentación. Voy a volver acá un momentico. Se llama Línea del Tiempo, Historia del Arte. La pueden buscar en Google, es una presentación de Prezi. Igual como les dije, les voy a mandar al grupo del semillero el enlace, ¿sí? Para que vayan y lo visiten, es una información muy valiosa. Entonces, continuando acá, finalmente, ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta? Que ya pues en el siglo XX tenemos la posibilidad de crear o de expresarnos de muchas maneras, ¿sí? De una manera muy creativa, permitiéndonos muchos recursos, muchos materiales, muchas ideas, pero sí necesitamos que estén argumentadas, que tengan raíces, que estén bien sólidas para que tengan una validez, ¿sí? También mirar que dentro de esas posibilidades hay un avance, si se quiere ver así, o hay otra oportunidad en el sentido de que la apariencia externa de las obras antes era lo más primordial y eso era lo que quería comunicar todo, ¿sí? De ahí estaba cargado todo, el aspecto físico de la obra, ¿sí? Si era figurativo, era lo más fiel a la realidad y entre más fiel fuera, ya tenía toda la lectura, ¿sí? Y ya tenía toda la carga de importancia. Pero ya, pues actualmente, ya la obra puede tener otra lectura, no solo desde su forma, ¿sí? Sino desde la parte conceptual, ¿sí? O la representación histórica de su momento, pero puede tener gran variedad de lecturas. No se queda solo en una expresión externa de la obra, ¿sí? Eso es muy importante. También que tenemos la posibilidad ahora de combinar diferentes corrientes, estilos en una sola obra, ¿sí? Anteriormente, pues si era una obra del paleocristiano,
pues estaba el tema específico, la representación ya se sabía qué iba a ser y qué carga conceptual tenía, pero en la actualidad pues podemos mezclar expresionismo, impresionismo, romanticismo, un montón de corrientes en una sola obra, ¿sí? Entonces eso también es importante, pero hay que saber qué estilos queremos combinar en nuestras representaciones. Entonces también por eso es importante conocer la historia, no podemos partir como de cero, ¿sí? Tenemos que mirar que existe algo atrás, hay un contenido artístico previo que nos puede mostrar lo que podemos seguir de aquí en adelante. Entonces, por eso no podemos ignorar esa parte histórica del arte, ¿sí? Y también para que realmente podamos innovar, tenemos que conocer lo que ya existe para no caer en lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es importante. Eh, También saber que conocer de nuestra historia del arte pues nos lleva un tanto a ser más cultos, a valorar mucho más el arte en sentido amplio, porque tenemos la manía de pronto de hacer, de prejuzgar y decir, no, pero eso qué va a ser arte, ¿sí? Eso qué va a ser arte. Pero hay que mirar por qué, ¿sí? Muchos no saben qué hay dentro o detrás de la obra de Edvard Munch, que es muy conocida, que es El Grito, y tendríamos que entrar a mirar los colores, su origen porque hace parte del expresionismo alemán, donde se interesan por las emociones internas del ser humano, diferente al expresionismo que nace en Francia, en España, sí, en su mismo momento, porque era un expresionismo más dado desde la parte externa, ¿sí? A reproducir, por ejemplo, los paisajes, los campos, la gente trabajando, labrando la tierra o descansando en una playa, en un parque, mientras que el expresionismo alemán trabaja las emociones internas del ser humano. Entonces, cuando Munch habla de esa obra del grito, simplemente él va por un puente, se encuentra a dos de sus amigos y analizan la obra, las dos personas ya quedan como atrás porque él viene hacia adelante, las otras personas van quedando. Hay un paisaje, hay unos colores, entonces él habla de la emoción que siente en su momento y que la analiza como un grito de la naturaleza, ¿sí? Porque está impactado, porque en ese momento hay un paisaje muy hermoso y eso no lo vemos ahí, pero es que por eso hablamos de que hay una belleza que es relativa, ¿sí? Que es subjetiva, pero también hasta eso tiene unos parámetros. Entonces, muchos podrán decir, esa obra tan fea, ¿sí? O yo no veo nada ahí. Por eso tenemos que entrar a conocer la parte histórica y el contexto en el que se da la obra. Entonces eso nos va a ayudar a analizar más desde el color, desde el concepto, desde el momento que está viviendo el artista, o sea, son muchas cosas las que podemos analizar ahí. Entonces no podemos desconocer eso. Y nos va a llevar a comprender también un poco más nuestra realidad, ¿sí? Bueno, también debemos de tener presente que a través del arte somos libres, porque se puede plasmar allí lo que imaginamos. Entonces, no nos limitemos, los que ponemos los límites somos nosotros mismos. Entonces, no nos limitemos y permitámonos eh, expresarnos, ¿sí? Garabatear, rayar, proponer, es la única manera. Eso va surgiendo y cada día se nos va haciendo más fácil y van surgiendo mayores ideas, ¿sí? Entonces, eso lo debemos de tener muy presente, conocer la historia del arte para tener más claro qué queremos comunicar en la actualidad. Sí, eso es primordial. Entonces, de esa manera, entonces podemos hablar de que existen muchas manifestaciones y, y, y que tenemos la posibilidad de conocerlas para nosotros de allí extraer qué nos interesa, ¿sí? Y transformar e innovar y hacer nuestras propias creaciones. Eso es sumamente importante. Entonces, esa es la invitación en el día de hoy. Conozcamos la historia, nuestra historia,
brindémosle la oportunidad de analizar más visualmente y conceptualmente.